Buenas tardes o buenos días, depende de la latitud que nos estéis siguiendo, porque estamos en la magia de Internet y cuando se está en la magia de Internet, pues ya no hay tiempos ni horarios estándar, sino que cada país, ¿verdad? Nos podemos seguir, eso sí, en unos usos distintos. Bien, quiero hablaros de un tema fundamental. Yo llevo, ya me veis por el aspecto, soy un señor ya que tiene una cierta edad, que lleva muchos años dedicado a este campo y, lógicamente, tengo experiencia. La experiencia mejor que tengo ha sido la de ayudar a gente eh, que ha perdido un ser querido, ayudarles, porque evidentemente cuando se pierde un ser querido no se recupera jamás. Se pierde porque hace un traspaso y cada uno, de alguna manera, pues lo vive a su... Yo no voy a entrar en cómo hay que vivirlo ni en cómo hay que hacerlo, sino que la ayuda tiene que ser siempre personalizada, de acuerdo a la persona que tiene la problemática y de acuerdo un poco a sus convicciones, a sus creencias y a sus conceptos. Tengo una herramienta muy útil, que es la hipnosis que hemos aplicado a nivel general, a nivel de grupos, a nivel de talleres. Y hemos visto que la hipnosis es la llave, una verdadera llave, que abre el inconsciente y a través del inconsciente podemos comunicarnos con los seres del otro lado, que son nuestros seres queridos, por ejemplo, que ya se han ido, con seres que no conocemos, pero ellos parece que sí nos conocen a nosotros, o simplemente personas que hemos olvidado, depende también de las experiencias que haya tenido cada persona. Ahora mismo hemos vivido una guerra en Siria terrible, donde ha habido miles y miles de muertos, y es posible que mucha gente haya perdido la vida en unas mismas circunstancias, sin apenas un conocimiento de quién era el compañero que tenía al lado, ¿no? Y, lógicamente, en el otro lado esas cosas cambian. Pero claro, ahora estoy hablando de esto, parece que os estoy explicando un cuento, que os estoy explicando algo que a lo mejor muchos ya habéis oído. Yo lo que os hablo es como terapeuta, como persona que hace terapia del más allá, que es ayudar a la gente a superar el duelo, ayudar a la gente a entender que aquí esto no es más que una estación intermedia, una estación que nos vamos a ir después a otra parada. En esa otra parada, si hay quien, por ejemplo, es de la teoría de Allan Kardec, de la teoría espírita, es de otras muchas teorías, cada uno tendrá una visión pormenorizada. Los antiguos egipcios, por ejemplo, ellos creaban una realidad virtual. El más allá egipcio es una realidad mental creada. Algunos de mis colegas dicen que quizá el más allá después de la muerte es otra realidad mental creada. Quizá porque uno de los principios herméticos, uno de los fundamentales, aunque todos lo son, es que el universo es mental. Eso ya nos da una pista, porque todo lo que la mente es capaz de concebir, pues se hace realidad de una u otra forma, a través de diferentes planos, universos paralelos, si queréis, e incluso distorsiones en el espacio y el tiempo. Lo que sí es cierto es que cuando una persona pierde un ser querido, necesita algo más que buenas palabras, necesita un convencimiento y necesita pruebas. Primero, la prueba de que el sujeto contacta o le está dando una información veraz de ese ser querido. Que eso no puede suplirse por un simple acto de evidencia, es decir, una persona que tiene una gran intuición y que podría interpretar lo que el otro sujeto podría oírle. Si hacemos este servicio y la persona sale convencida, contenta y sobre todo ayudada, ¿no?, a superar ese duelo, estamos consiguiendo realmente un camino positivo. Si por el contrario acabamos haciéndolo en un juego mental de adivinanzas y aproximaciones, este servicio no es bueno. Para eso me di cuenta hace mucho tiempo que había personas muy refractarias a entender el proceso y diseñé una serie de cursos de hipnosis y mediumnidad, o mediumnidad con hipnosis. Me han dado muy buen resultado. De hecho,
tengo solo de estos cursos más de 400 alumnos, aunque tengo más alumnos porque son muchos años dando clase, pero de esto concreto. Estos cursos ahora los he hecho siempre presenciales, es decir, estando con la gente, hablando con ellos, pero el COVID nos ha dejado en que este medio, que es el online, puede ser francamente bueno, francamente positivo, para conectarnos entre todos, y he empezado a hacer pruebas. De hecho, llevo varios cursos hechos online. Me he ido animando, he visto que no solamente en el online estamos con capacidad para hacer estas cosas, como por ejemplo la mediunidad, la hipnosis y tal, sino que además estamos ganando una serie de cuestiones, que podemos ser bastantes, podemos abaratar precios, eso es importante también, y podemos ser bastantes, y con lo cual hay una riqueza. He tenido hace poco, un fin de semana, ese no era un curso muy numeroso, un curso donde hablábamos de diferentes aspectos, pero intentábamos explicar un poco pues, los perfiles de personalidad, y ha sido un curso que a través de las regresiones que iban haciendo uno a otro y progresiones que iban haciendo uno a otro, pues iban interactuando, iba dando un porcentaje sobre todo de transferencia muy bonito, ¿no? Por lo tanto, mi propuesta es que esta charla, si os puede interesar, ojalá sea así, que podáis formar parte de mi comunidad de cursos, que ayudados por esta organización que se llama Samsara, que, bueno, pues que además tengo la suerte de que fueron hace tiempo, alumnos míos también, con lo cual todo queda en familia, pues ayudados por Samsara, intentar hacer estos cursos online, cursos que son económicamente posibles, cursos que tienen la capacidad pues, de ayudarnos a entender, y podemos empezar a trabajar mediante online, lo que a lo mejor muchos no podíais. Yo recuerdo que yo doy clases fundamentalmente en Madrid, algunas en Barcelona también, en España, pero había mucha gente que me decía que no podía venir a verme a Madrid, que no podía desplazarse. Bueno, ahora, desde que la pandemia nos ha enviado el online, ahora hemos descubierto que el online existe. Hay gente también que nos ve, por ejemplo, de México. Sé que yo estuve trabajando en México y guardo un recuerdo maravilloso, o de Colombia o de Venezuela, que nos pueden ver. Estoy seguro que nos están viendo ahora en este momento, y el problema de quedar en un presencial, pues ya es más complicado, ¿eh? Voy yo para allí o venir ellos para aquí, los costes se disparan. Por lo tanto, mi propuesta es hacer estos cursos online de regresiones, hipnosis y mediumnidad. Al hacerlo, lo que haremos es formar esta pequeña comunidad y seguiremos trabajando. He preparado un material que hice en un congreso, de estos que de alguna manera era experimental. Lo iremos poniendo, y esto nos dará pie para hablar de las infinitas posibilidades que tiene, que aunque ahí lo veréis en vivo y en directo, porque yo a la gente la puedo tocar, se puede hacer también que cada uno de vosotros esté en su casa, el que quiera participar. Eso sí, si vamos a hacer una regresión, ¿verdad? O vamos a hacer que una persona participe directamente, siempre le voy a pedir que tenga a alguien que le acompañe, no porque pase nada, porque no pasa nada, se despertaría sin más. Hay muchos bulos, hay muchas mentiras que rodean al proceso de hipnosis, que lo convierten en algo misterioso, y en realidad lo que es algo muy mecánico y muy fácil de poder practicarlo. Por lo tanto, eso sí, la gente que quiera hacer hipnosis conmigo directamente, o lo hacemos en un grupo pequeño, o lo hacemos que tengan una referencia. Pero eso ya se verá durante el curso. Los que no, los que quieren aprender la técnica y observar, después hay regresiones y tránsitos que no son exactamente hipnóticos, que se dan desde un funcionamiento telepático. Voy a poneros ahora el vídeo sobre un congreso de vida después de la muerte que se celebró en una ciudad española de aquí, de Albacete. Esto, respecto a mí, pues claro, es el sur de donde yo vivo en la zona norte, tocando Francia, y eso se hizo en Albacete. Bien, en este congreso veréis un poco mecánica y tal, y nos dará pie para muchas preguntas que espero que me hagáis. Y lo que quiero es invitaros a un próximo curso que ya está programado, que Samsara os lo pondrá también, el curso de mediunidad
el curso de tocar los seres queridos. Ese curso que vamos a hacer online, pues mi propuesta es pues invitaros a él, ¿no? Pues vamos a poner ahora el vídeo y veréis que estoy dirigiéndome a la gente y lo veréis. Bueno, antes que nada, muchas gracias por estar ahí, por haber venido, ¿no? Y hemos tenido unos ponentes maravillosos, aún queda un ponente también maravilloso que va después de mí, y sobre todo hemos tocado este tema que tanto nos gusta, que tanto nos preocupa a todos, que es la vida después de la vida. Algunos le llaman vida después de la muerte. Tiene muchos nombres, pero una sola cosa. En las preguntas que vosotros habéis hecho, ¿qué hay después? ¿Es cierto? ¿No es cierto? ¿Es verdad? Yo lo puedo ver. ¿Cómo se ve? No quiero que me lo cuenten, quiero vivirlo yo. Hoy trata ese tiempo que me queda de que vosotros y solo vosotros seáis los protagonistas. Solo. El universo, todo lo que nos rodea, no se comprende sin la mente, porque el universo es mental. Mental. No lo digo yo, hace ya milenios que está escrito. Y todo lo que la mente puede concebir es un índice de realidad. ¿Hay vida después de la muerte? Sí, seguro. ¿Por qué lo digo tan claro? Porque ¿qué habré hecho? ¿1000, 2000? No lo sé. 3000 regresiones en 30 años. Y la gente me ha dicho, yo lo he visto, Ricardo. Yo he hablado con mi padre. Yo he visto a mi hijo. Y yo me creo lo que me han dicho. Yo no he visto nada. Yo no veo nada. Pero ellos sí lo han visto. Vamos a adelantar un poco, que creo que esto es clave. Que hay aquí, con todo el cariño. Si hay alguien que tiene algún problema reciente o enfermedad con... Quitamos un poco el audio del vídeo. Aquí veréis que toda la gente que asistió, subieron más de 150 personas al escenario que querían participar. Aquí veréis un poquito el proceso para que veáis lo que se puede hacer cuando hay ganas y sobre todo cuando se utiliza la mente adecuadamente. Ponemos audio otra vez. Veía a sus seres queridos y a partir de ahí pues empezaba todo el proceso. Entonces este es para mí una de las claves, uno de los momentos especiales que podemos ver en el curso que voy a realizar en breve. Estamos a 10, 15 días de poderlo realizar. No sé si el centro de control ya lo tiene preparado. Ya tenemos el vídeo. Adelante. Perdón por las molestias, de verdad. No te preocupes. Bueno. Adelántalo unos minutos. Estás tirado. ¿Un poquito antes? No, sigue. Vale. Ahí vemos multitud de personas que había allí. Yo no se me ve a mí tampoco porque estoy por ahí en medio, pero claro, es difícil de ver. Seguimos unos 4 o 5 minutos más. Al contar hasta 3, vuestro cuerpo. El proceso. Incluso más cuando se vea ya que empiezan a ir cayendo, a ir entrando. Ahí. Ahora ya empieza a haber gente en el suelo, evidentemente, que van entrando en ese proceso. Seguimos adelantando hasta que veamos más. Ojos. Evidentemente no quiero poneros toda la sesión. Ahí vamos viendo, vamos descartando, porque no cabía, realmente en el aspecto literal, no se cabía. Ahí veis que van habiendo muchísima gente que está entrando en regresión, otros que tenemos que ir echando porque ya no cabían, no podían caer unos encima de los demás, ¿no? Y ahí vemos el proceso. Muy tranquilos.
Muy bien. Seguimos trabajando. Alba, si acaso, adelanta un poquito más. Segunda, se manifiesten. Todo se hará. Ahí se ve bien el grupo de gente que está ahí. Ahora le quitamos el audio al vídeo. Tranquilo. Muy bien. Ahora veréis que yo estoy trabajando allí y lo que os quería demostrar, fijaros la cantidad de gente que está en el suelo, que le hemos primero enviado una regresión fetal al vientre de la madre para que cojan la mayor capacidad de concentración posible. El sujeto, de alguna manera, se ha visto con este problema. Por lo tanto, podemos llegar por los aires, es decir, o mejor dicho, por las ondas, a través de este sistema online, podemos llegar a hacer estas regresiones, aplicar el método y enseñaros todo este proceso. Este curso, que será en unos 10-15 días, podemos empezar el curso, que tenemos ya una serie de gente apuntada, pero ahora con este sistema, pues dice, ay, se apuntan 5 de México, se apuntan 10 de Venezuela. Bueno, ajustaremos los horarios para que todo el mundo los pueda seguir, ¿no? Y ojalá, porque además se enriquece mucho, porque interactuamos, vemos qué has visto, qué no has visto, nos explican, vemos que hay personas que han seguido la transición y resulta que les han percibido algo que le cuentan al otro y es exactamente así, ¿no? Entonces se activa la evidencia, se activa la telepatía, la transmisión de pensamiento. Es maravilloso. Más que un curso, es una escuela de vida, una escuela, por eso tocamos el tema espiritual, una escuela donde la mayoría bueno, la mayoría no, todos los que formamos parte de ella, pues nos estamos ayudando unos a otros, ¿eh? Y el que habla aprende cada día, con los casos que van saliendo. Por lo tanto, expuesto, habéis visto una parte del vídeo en la cual se empieza una charla donde es un escenario enorme, donde salen 300 personas, donde quizá 100 entran en regresión, en estado fetal, de esas vienen casos y mucha gente manifiesta después de acabar esta sesión que ha conectado con su hermana, con su padre, con su abuelo y ha podido recibir un mensaje. Claro, los mensajes no son... Muchas veces la gente quiere un mensaje claro y diáfano, sino a veces son mensajes, son lazos de amor. Son mensajes que van en un nivel en el cual lo técnico, los datos precisos, no tienen mucho sentido, ¿no? Le puedes preguntar cuál es el número de tal o dame este dato técnico o científico. No va por ahí, ¿eh? Es como te encuentras como seres vivos que simplemente están en una transición de un lugar a otro y cómo se pueden interactuar. Muchos de vosotros que me estáis siguiendo, quizás estas experiencias las habéis tenido a veces no por el método flashback, que es de hipnosis y regresiones para activar la mediumnidad que habita en cada uno de nosotros. No, este método no. Si me refiero a que habéis tenido experiencias porque habéis formado, os ha interesado el tema, o quizá, pues, en un momento determinado habéis asistido a alguna conferencia. Hay muy buenos mediums, por ejemplo, en América. En América yo he estado en Brasil, he estado en México, he estado en diferentes países, en Argentina también. Y en estos países hay mucha gente que se dedica a la mediunidad, yo no tengo nada en contra de ellos, todo lo contrario, pero la gente siempre se queda con eso, ¿no? Y con el, bueno, él me ha dado este mensaje, pero a mí me gustaría poderlo ver. Pues con este método os presento algo que pues, está a vuestro alcance y podéis contactar. Siempre que sigáis el método y sin esa ansiedad de quiero verlo ya. Si me decís, llego y a la hora de empezar el curso ya estoy viendo, no, esto no va así. Hay que pasar un aprendizaje y un proceso de entrenamiento y después vendrá. Pero os presento algo así que para mí es maravilloso, que yo he podido verlo en decenas y decenas de personas que les ha cambiado la vida y que les ha dado la esperanza que necesitaban. Bueno, yo creo que os lo he explicado bien, porque esto no era más que una charla introductoria, un objetivo, que había alguna imagen. Voy a abrir micros para que me podáis hacer las preguntas que queráis del tema, que ya veis cuál es sobre la mediunidad. Sansara Espiritual os va a enviar acabando o antes o después, pero seguro, el tema del curso que os propongo, los días y las conexiones.
Ahora estamos conexionando entre las 6 de la tarde y las 10 de la noche, hora española, que coincide pues, en otro tipo de horario en América que va mejor para todo este proceso. Pero bueno, si hay un cambio también nos lo dirán, ¿eh? Y abrimos pues las preguntas que queráis hacer y intentaré contestarlas si están a mi alcance, por supuesto, y empezaremos así. Vale, sí, os comento lo que os he dicho antes. Si podéis ponerlas por el chat y os voy dando paso una a una, así no hablamos todos a la vez y tenemos un poquito de orden, si os parece bien. Sobre todo las preguntas, si puede ser que tenga que ver con todo esto que hemos estado hablando, ¿no? Evidentemente no voy a poder contestar nada concreto de alguien, pero sí métodos y sistemas. Si hay algo, pues yo veo por aquí que van saliendo preguntas, Alba, no sé. Sí, nos ha preguntado Lili y nos ha dicho que le gustaría saber si se pueden comunicar con nosotros a través del agua. Del agua. Sí. Bueno, los espíritus, si queréis, los seres en el otro lado, pueden comunicarse con nosotros de muchas formas. El agua es un medio. Algunos le llaman a la ciencia de ver a través del agua y de comunicarse hialoscopia, es decir, que entraría desde el agua normal hasta las bolas de vidrio, que es ver a través de la sustancia. El agua, por lo tanto, es un lugar de vibración, de comunicación, simboliza la palabra, y por lo tanto podría ser posible que nosotros observar un plato de agua, un estanque, una cascada, ¿por qué no? Pero más sobre todo es en agua estancada. Al dejar nuestra vista que de alguna manera se instale y deje que se concentre, desarrollando el poder interior de intuición, empieza a haber una serie de circunstancias que hace que empecemos a ver. Y ahí a sentir. También hay que tener en cuenta que cuando se pierde un ser querido hay que poder saber muy bien cuándo es intuición, cuándo es contacto y cuándo es la necesidad que tenemos de que haya algo. Por eso es importante no mentir y hacer un juicio lo más sincero posible de lo que estamos percibiendo. Porque no sea que quisiéramos, sobre todo, no queramos hacer ningún tipo de show teatral con este tema, sino lo que vemos, lo vemos, y si no lo vemos, pues simplemente, es decir, no he sentido nada, y eso hay que decirlo a veces. Pero cuando empiezan a manifestarse es espectacular y no deja lugar a dudas a nadie. ¿Qué más? Vale, perfecto. La segunda pregunta es de Pedro, que nos comenta, nos hace la pregunta de que si uno puede aprender sin tener ningún tipo de experiencia. Bueno, aprender podemos aprender siempre y cada día. Entonces, yo me he quedado parado cuando he tenido en la escuela, he visto personas que no tenían un conocimiento previo y lo han hecho fantásticamente, y he tenido médicos y psicólogos que han tenido mucha dificultad a entrar en este tema. Por lo tanto, la experiencia previa, la motivación. La motivación es las ganas, por ejemplo, voy a hacer esto para ayudar a los demás y también para mi autoconocimiento. Pero estoy muy motivada para hacerlo sabiendo que me va a costar un esfuerzo, que es muy importante, me va a costar un esfuerzo. Claro, todo este esfuerzo que me va a costar, no lo voy a hacer en 5 minutos, pero todo el mundo puede acceder porque esto no es otro tipo de estudios. Esto es un estudio que tiene que ver con el interior, con el proceso de interiorizarse. Yo casi me lo tomaría como un proceso de gimnasia cerebral, ¿no? De gimnasia mental o dinámica mental. Adelante. Vale, la siguiente pregunta es de Sandra, que nos pregunta si se puede comunicar con nosotros el espíritu de una persona que no conocemos o que no conocimos. Sí, o muchos casos que ya no recordamos haber conocido. Yo, por ejemplo, he podido saber que a mí, pero ya hablaré de mí y por lo tanto me expondré. Yo recibí mensajes de niño de una persona que nunca supe conocer hasta que descubrí con fotos familiares
y recordé quién era esa persona. Yo cuando esa persona, yo la conocí, evidentemente yo era un niño pequeño y obviamente no me acordaba. Pero esta persona sí me daba mensajes que yo me costaba interpretar. Pues por lo tanto a veces no nos recordamos, pero a veces personas que no conocemos, y es muy importante eso, personas que no conocemos nos dan un mensaje que puede ser beneficioso para nosotros, que son los maestros o guías espirituales que se van formando, porque la mayoría de seres queridos se van a convertir antes o después en un guía espiritual para nosotros. Y por lo tanto, ese proceso de guía es un tipo de mensaje que nos llega y claro, yo lo que quiero comunicaros es que no como un profesor, sino como es simplemente el saber tomar una dirección adecuada o un ajuste adecuado, un ángulo adecuado a cada cosa. Esto sería, sobre todo, una de las fases fundamentales. Muy bien. Vale, la siguiente pregunta es de Marta, que nos pregunta si los sueños son un buen medio por el que se suelen poner en contacto con nosotros. Sí, tocamos una parte en el curso, oniremas e interpretación mediúmnica de los sueños, en el sentido de que posiblemente se manifiestan más a través del sueño que incluso a través de la hipnosis ya producida. Lo que pasa es que a través del sueño recibimos una serie de informaciones que nos cuesta mucho de interpretar. Después nos quedamos muy perplejos y muchas veces nos estamos peleando con nosotros mismos creyendo si es verdad o no lo que hemos visto o lo que hemos soñado. Y con la hipnosis que le hacemos después, que le hacemos repetir, de alguna manera revivir, sobre todo el sueño, entonces se da cuenta de la capacidad que hay. Por lo tanto, sí, el sueño es un factor de comunicación fundamental. Otro más. Vale, Alba nos pregunta si nos pueden dar mensajes para otras personas y si debemos hacerlo. Entiendo que se refiere a si debemos transmitir esos mensajes que nos dan para otras personas. Sí, es cierto que muchas veces me han venido personas que les ha pasado alguna cosa muy curiosa, por ejemplo, ya no mensajes, sino más cosas, cambios de actitud. Hay una persona que ha ido a un lugar, estaba en una tienda, sintió una fuerza enorme de comprar un objeto y ir hacia una dirección, y allí le apareció de repente alguien y mira, sentí lo que tenía que traer esto aquí. Y la persona, caerse desmayada, porque ese objeto que le acababa de dar era el objeto de una persona que había muerto hacía pocos días. Era un objeto parecido o de los que cogía, concretamente era una muñeca. Era una muñeca y no voy a entrar más, porque no quiero hacer episodios dramáticos. Entonces, esas cosas pasan, pero pasan así y también pasan que tenemos la necesidad de llamar a alguien, por ejemplo, llamar a alguien, ya no digo que digan el número, pero sí de llamar a alguien, oye, he soñado contigo, he sentido la sensación que te tenía que llamar, y a lo mejor ahí viene la noticia. Por lo tanto, sí que es verdad que nosotros podemos ser intermediadores o mediumnadores, intermediarios de mensajes que vienen hacia una persona que no le llega por otro camino. A ver, hay gente que tiene dificultad, y bastante, en recibir los mensajes, y entonces es inaccesible, incluso no cree en nada que tiene que ver con esto. Como no cree en nada, entonces les es difícil a ellos enviar ese mensaje, pero tienen que buscar a alguien que sea respetado por esa persona que no cree en nada, que está al margen de todo, que está muy deprimida, con una gran depresión. Pues eso, cuando ocurre, pues simple y llanamente nos utilizan a nosotros para que demos ese mensaje. Eso se da con mucha frecuencia, con más de la que pensamos. Vale, la siguiente pregunta es de Ana y nos dice que ella ha recibido por oído, pero no ha visto y no sabe quién puede ser la persona que se haya querido comunicar con ella, porque no la ha visto, solo lo ha oído. Bien, lo ha oído, entonces significa que ha tenido una cognición concreta a través de un parafonema, sería una voz que le ha dicho algo, y esto es una de las razones fundamentales para trabajar en el curso. Es decir, seguro que a través de la hipnosis y la regresión
y de la interacción que se produce mediante esta técnica, el sujeto llegará a quién es y por qué. A lo mejor no tanto quién, pero sí el por qué. Y con eso se le puede ayudar muchísimo. Por lo tanto, un motivo más para el curso, para aumentar el conocimiento y para participar en este curso online que yo os estoy diciendo. Sí, sí, se puede hacer. Vale, ahora Norman nos comenta que él aprendió solo a hacer regresiones, que las suele hacer con el péndulo y ha hecho varias regresiones a varios amigos y que lo último que hizo fue a una amiga que tuvo un día una fiesta y entonces le pusieron algo en la bebida y no recordaba nada y entonces hizo que ella pudiera estar en el lugar y recordar. Entonces te pregunta si esto es parecido a lo que él hace, es parecido a lo que tú estás comentando. Bueno, he entendido, creo, me ha parecido entender que esa amiga quería saber si han hecho algún tipo de abuso porque no recordaba nada, ¿no? Y si le habían puesto alguna droga. Eso es una regresión que llamaremos simple. Lo que yo estoy hablando es como parecido, pero muy superior, porque se trata de ir a buscar un ser que ya no está entre nosotros, que ha desaparecido, simplemente porque ha ido al otro lado, es decir, puede ser un hermano, puede ser una abuela, y contactar con esta persona. Por lo tanto, parecido, claro que lo es. El método no es exacto, pero sí muy superior en cuanto a dónde se llega, ¿no? Porque estamos hablando que pues, traspasamos la barrera del espacio y del tiempo. Y por lo tanto, yo le llamo a esto un contacto muy superior. Vale, Fernanda nos comenta que se comunican con ella a través de sueños, que pueden ser familiares o personas desconocidas, pero que no sabe cómo reaccionar porque a veces le da miedo. Bueno, el miedo. El miedo es uno de los factores fundamentales que nos coartan. Y para vencer el miedo, lo primero que hay que tener es muy buena información. Primero, la insignificancia de nosotros mismos, que somos poca cosa, que solo tenemos mente y corazón, ¿verdad? Pero que, bueno, todo es mente, pero el corazón en cuanto a emociones, y posiblemente el miedo es una parte de esas emociones que no se han llevado bien. Y el miedo muchas veces porque la muerte en sí misma da miedo, mucho miedo, porque siempre es la duda de ¿habrá algo más o no? O se acaba todo. Hay que superar ese eslabón, pensar que sí lo hay, porque como nos enseñaron los antiguos egipcios, solamente por creerlo lo vamos a generar. Pero si no creemos en nada, absolutamente en nada, si una vida que de alguien que no cree en nada, que es materialista puro, no va a generar nada, va a generar materialismo puro también, en el otro lado, ¿no? Y este sería un poco de los temas. Pues vamos a otra. Vale, Joshua nos pregunta si podemos atraer a otro tipo de energías o espíritus de bajo astral. Si se hace correctamente, todas esas áreas bajas estarían más en nuestro inconsciente, estarían más en energías, porque yo lo primero que he explicado que el método flashback es para ayudar a los demás, comunicarnos con los seres queridos, aliviar el duelo y basta. Bueno, basta como si no hubiera bastante, lo que estoy diciendo, pero no para nada más. Si hay algo más, que sí, a veces hay perturbaciones, la persona que está equilibrada y sigue el método bien, no tiene ningún problema. Lo que no hay que hacer es jugar. Lo que no hay que hacer es abrir puertas inadecuadas. Si se hace todo bien, se hace con amor y con ganas de ayudar, no habrá ningún problema. El problema es buscar y buscar y buscar, rebuscar, o ya no con el sentido altruista, con el sentido de ayuda, sino por investigar. Y ahí pues ya hay que estar en un equipo que sepa muy bien lo que se hace. Por lo tanto, en condiciones normales no tiene que pasar nada, ni nada va a pasar. Vale. Ro nos dice que con respecto al método flashback, su pregunta es si se pueden dar efectos o reacciones inesperadas en la psiquis en personas que tengan situaciones o traumas no resueltos en la niñez. Claro, nosotros lo que hacemos antes de hacer nada es un psicografismo interactivo, que sería de alguna manera una especie de proyección para adivinar bastante
que por cierto, si os apuntáis el curso, pues ya os enviaremos por WhatsApp o por correo una serie de ejercicios que os vamos a pedir antes de empezar el curso y que nos habréis enviado y que enviaréis a Samsara Espiritual para que lo recoja antes, no después, porque después ya no tiene sentido. Esos ejercicios son pequeños dibujos y pequeñas muestras de letra que nos ayudarán muchísimo para empezar con una diagnosis proyectiva de los miedos. Todo y así, a la persona que hace una regresión, si hay algo que no funciona, se ve enseguida. Porque si está con mucho miedo, primeramente no se concentrará bien y no se llegará suficientemente bien al inconsciente. Por lo tanto, eso sería una barrera, ¿no? Por lo tanto, hay posibilidad de hacer proyectivos donde se ve la personalidad escondida. También no es lo mismo ir a buscar un contacto con un ser querido que ir, insisto, a buscar bajos astrales, como decía una persona que me ha preguntado antes, o hacer diferentes historias, ¿no? Yo trabajo muchos temas. Por ejemplo, el tema del diablo, trabajo mucho también, para enseñar a la gente que no es más que psique y no es más que pulsiones psicológicas que están en nuestro interior, ¿no? Pero los diablos han generado pues miedo. Y cada vez que tocas diferentes temas o dices Satán o Belcebú, ya la gente se estremece. Y cuando dices Miguel Ángel, o sea, Arcángel San Miguel, ¿no? Arcángel Gabriel, parece que descansa. Porque son una serie de concepciones morales que todos tenemos y esos son los verdaderos peligros. Por lo tanto, equilibrio. Por eso hay personas que yo les digo que pueden aprender a hacer la técnica, pero que no es conveniente a lo mejor hacerla en el momento que están ahora, hasta que no resuelvan. O sea, que no se le hace a todo el mundo, como habéis visto, ahí iba seleccionando, pero ahí era un ejercicio libre. Cuando ya entramos en el curso, ya vamos a lo personal. Y entonces ahí hemos ganado muchísimo más. Adelante. Vale, Natalia nos dice que tiene una duda. Pregunta que si al hacer el curso ya estaría preparada para hacerle regresiones a sus pacientes donde puedan acceder a sus seres queridos o si hay que cursar algo más porque dice que ha visto que esto es parte de un máster y que cuántos niveles habría y todo eso. Bueno, evidentemente por hacer un curso de 8 horas y si la pregunta es, después de este curso de 8 horas yo ya estoy haciendo pacientes, no estará preparada para hacerlo, aún. No es lo mismo que, por ejemplo, este curso lo haga una persona que ya es terapeuta y lo condiciona. Esto lo tenéis que emplear para vosotros mismos. Y si queréis seguir aprendiendo, evidentemente la puerta está abierta para seguir haciendo diferentes formaciones hasta que acabe la formación conmigo y en otros aspectos que lleguéis a la conclusión de que vais a atender a los demás. Yo no digo que con 8 horas hacéis un curso de 8 horas y ya sois terapeutas, ¿no? Porque eso es imposible. Yo digo que os va a ayudar mucho a vosotros. Que los que ya son terapeutas, entonces ya tienen una ventaja, o son psicoterapeutas, o psicólogos, médicos y tal, solo este es un método que pueden aplicar. ¿Por qué? Porque ya tienen una formación. Pero el que no ha hecho nada, pues le va a ir muy bien a él mismo y es el principio de una formación que efectivamente, a través de un máster final, se va configurando. Pero lo mejor es hacer uno y ver cómo nos va y después ya se decide continúo, no y cómo, ¿no? Pero siempre habrá acceso a la formación. La formación es permanente también. Yo sigo estudiando. Si llevo casi 40 años, yo creo que tengo que seguir estudiando porque no he aprendido suficiente, me refiero. Que aquí esto no acaba nunca, pero hay una formación para ayudar a los demás que no es exactamente la lectiva, la de profesor, sino que es la de terapeuta. Y para eso hay que tener una vocación, una formación mínima y unas condiciones que se ven enseguida. Para esto más que una ayuda terapéutica, aunque yo le llamo terapia porque acaba siéndolo, esto es una ayuda de tipo espiritual. Y para eso entonces hay que enfocarlo desde ese sentido. Adelante. Vale, Lucero nos pregunta que cómo puede evitar que seres de bajo astral traten de chantajearla, porque tuvo un viaje astral en el que vio a un demonio que le ofrecía cosas y no lo aceptó y pidió ayuda del arcángel Metratón
y le sacó del lugar y el demonio se burlaba de ella. Entonces, ¿cómo puede evitar que esos seres la chantajen? Bueno, habría que hacer una revisión de cómo está la estructura psicológica. Entonces se ve, hay una serie de tests que hacemos donde podemos ver la proyección que ella hace y posiblemente hay una serie de los problemas que están más cerca de ella en el campo de la psicología y se manifiestan después en el viaje en el campo astral, ¿no? Pero primero los problemas han sido en la vida cotidiana, en la conducta de cada día, y todo eso, si se revisa, se puede romper la burla, no la burla, sino la interferencia de lo llamado como bajo astral o energías perversas o negativas, que por cierto no es que no existan, pero que normalmente las confundimos. El odio y el orgullo generan muchas veces una serie de corpúsculos, llamémosle así, energéticos que nos boicotean. Nos boicotean en casi todo lo que hacemos. Adelante. Vale. Ron nos pregunta si el método es seguro para todos o se debe hacer un trabajo previo. Creo que esto lo hemos contestado antes, pero si quieres comentar algo al respecto. Bueno, el método es seguro porque el método que yo voy a enseñar es un método inofensivo de ayuda espiritual, de mediunidad. A ver, el método, insisto, que nadie quiera ser terapeuta en un curso de 8 horas, porque esto es imposible, ¿no? Vamos, yo llevo 40 años, a ver, algo no cuadra. Lo que sí es cierto es que es una forma de aprender. El método es seguro porque la intención tiene que ser la segura, la de ayuda, la de ayudar a una persona, y no hay que hacerlo, ya pondremos las condiciones, yo las puedo adelantar, se dan una serie de requisitos. Por ejemplo, viene una persona que tiene un marcapasos, que tiene un problema de corazón, y a esta persona le vas a hacer una regresión para contactar con su ser querido, y no se la vas a hacer técnicamente de hipnosis, porque puedes perjudicarla. ¿Por qué? Por su estado general, ¿no? Entonces, para esta persona hay que trabajar a lo mejor con otra persona que sea esa otra persona la que haga el viaje y le dé la información. Y ella simplemente asista al experimento. Porque claro, la salud hay que cuidarla. No todo el mundo está en las mismas condiciones. Hay que ver las condiciones también psiquiátricas y psicológicas. Una persona que tiene un trastorno obsesivo compulsivo, una persona que está en paranoia, yo no le haré este proceso. Me dices, bueno, ¿y cómo es online? ¿Cómo lo sabes? Hombre, partimos de la base que la persona nos tiene que decir la verdad. Pero de todas maneras, lo que yo voy a hacer en el curso no le va a perjudicar jamás. Pero insisto en que si una persona miente, automáticamente todo el proceso no le sirve de nada. Por eso hacemos los proyectivos. Buena pregunta en cualquier caso, si hay peligros, pero no los hay, porque el método es de verdad afectivo. Vale, vamos a la siguiente pregunta. Gemma nos pregunta si se pueden conectar con nosotros a través de la mente y de los pensamientos, es decir, recibiendo imágenes y como palpitaciones. Sí, bueno, como sentir palpitaciones es porque las estamos sintiendo. O simplemente sentir las palpitaciones de otro también puede ser. A veces oímos suspiros de otro. A veces oímos risas. A veces, no sé, hasta un olor, ¿eh? El olor también juega un papel fundamental. Tenemos el olor de una persona mayor o de una persona muy joven, de un bebé. Depende de cada circunstancia. Así es una forma de manifestarse. Pero eso es también porque nuestra intuición está alerta. Y también porque tenemos, por ejemplo, después de una sacudida de la pérdida de un ser querido, podemos tener muchas manifestaciones. Por eso hay que apuntarlo todo, ser consciente de que ellos no nos van a perjudicar nunca, nunca, y por lo tanto no tenemos que tener miedo, pero tampoco tenemos que negar lo que veamos. Tomarlo con mucha calma, con mucha paz, entendiendo que es una comunicación espiritual, y eso nos ayuda muchísimo. Adelante. Vale, Lucero nos pregunta que cómo puede recordar más cosas de vidas pasadas, porque ha visto parte de 3 de sus vidas pasadas, pero no logra profundizar en una de ellas porque le da miedo saber algo que pasó, pero dice que siente que es necesario ver esa parte para sanar su vida actual. O sea, ¿cómo Es puede posible. acceder a ese recuerdo? Primero, hay que ver lo que le ha salido, si son 3 vidas pasadas
o es la misma vida, pero que lo ha dado en diferentes pulsiones. Hay que ver cómo tiene la vida actual, que es lo primero que miraría yo, las circunstancias de su niñez también, y juntos de todo esto se podría hacer una analítica. Pero para eso ya tendría que hablar más directamente con ella, que por cierto, también vamos a empezar a hacer algún tipo de curso terapéutico a nivel de hacer visitas personales que quieran hacerse pues a través de este medio. A eso sí, van a ser 3 o 4 personas nada más para poder atenderlas, ¿no? Porque si fueran 40 no se puede atender a nadie. 3 o 4 personas para hacer una interacción y con esas personas intentar ayudar en este aspecto terapéutico espiritual, ¿eh? En eso sí que podemos hacerlo. Adelante. Vale, Marilurdes nos dice que ha seguido cursos de regresión a vidas pasadas y mediunidad, pero no ha podido y creo que nos pregunta si esto le puede ayudar. A ver, claro, el problema de hacer cursos es normal, ¿no? Que no todo el mundo se convence. La relación con el profesor a veces no es la mejor, o la profesora, ¿eh? Y a veces hay personas que tienen una expectativa demasiado especial y solamente por la expectativa encuentran dificultades en seguir, ¿eh? Entonces, a ver, yo no he tenido queja en mis cursos. Hombre, hay gente que le ha gustado más que otra, seguro. Pues hemos hecho viajes, por ejemplo, vamos una vez o 2 veces al año a Egipto con grupos de mis alumnos, trabajamos allí arqueología psíquica, de vivir en viejos lugares, en fin, una serie de cosas que a la gente le gustan, y la gente nunca me ha manifestado que no lo ha conseguido. Lo que sí es cierto es que hay gente que ha visto cosas que le han dado por satisfecho, porque ve que sí le ha servido, pero a lo mejor no ha visto lo que quería ver. Pero eso ya no depende del pobre profesor, sino de las circunstancias que rodean al sujeto. Por tanto, hay que estudiarlas y yo me estudio todos los casos, todos, lo vemos todo, ¿no? Entonces, por eso pedimos o pediremos los que os apuntéis al curso, que nos enviéis una serie de cosas que vamos a tener el día que empecemos, que tendré yo, que me habré hecho una impresión y las tendré delante y podré hablaros directamente de lo que veo. Adelante. Vale, pues ahora tenemos una consulta de Ana, que te ha hecho una pregunta antes y que creo que sería mejor que te comentara ella, ¿vale? Si se puede abrir el micro y hablar contigo, porque nos dice que la persona que nos ha comentado antes, que contactó con ella, pero que solo escuchó y no pudo ver, que quiere saber si puede volver a contactar con esa misma persona porque necesita ayuda y vio que era un hombre y cómo iba vestido, pero no lo vio. Entonces sabe que pasó algo y entonces no sabe si puede volver a contactar con él. Quizá Ana nos puede decir un poquito mejor lo que nos quería decir. Hola, Sí, ¿me oís? que abra el micro. ¿Me oís? ¿Me Sí. oye alguien? Sí, ¿Sí? Ana, te oímos Pues, bueno, pues a mí eso me pasó cuando empecé a meditar, empezaba a oír cositas y tal, ¿no? Y estaba meditando y oí una voz de un hombre, no lo vi, pero sé que era de un hombre, no sé cómo lo sé, pero lo sé. Y me dijo, necesito ayuda, por favor, mi mujer ha muerto, ayúdame. Yo oí eso y claro, yo dije, ¿qué ha pasado aquí? Hablé con una amiga que estaba meditando y me dijo, pues pregúntale si lo vuelves a oír, ¿qué puedes hacer? Pues lo volví a oír, lo mismo, exactamente igual. Entonces dije, ¿te puedo ayudar? Y entonces no oí nada, pero vi como una especie de película. Vi a una mujer joven que corría por una calle, supuestamente sentía que era yo, pero no era físicamente como yo ahora, claro. Y entonces llamaba a una puerta, se abría una puerta, bajaba un niño por una escalera y yo lo abrazaba y me fundí en un abrazo muy largo, muy largo, muy largo. Y eso fue lo que... Entonces yo escuché, gracias. Y eso fue lo que pasó. Sé que era un hombre, sé que era guapo, pero no lo vi. Sé cómo iba vestido, pero no lo vi. Entonces no sé qué es lo que pasó, cómo podía ser todo eso si yo no vi nada. Simplemente sabía la información, no sé, no lo entendí. Y ya no he vuelto a escuchar nada. Ya, muy interesante, Ana, lo que nos cuentas, pero lo que tú entraste es en una regresión
a través de la meditación espontánea, sobre alguna parcela de tu vida en un instante determinado. No de esta vida, sino de otras vidas, casi seguro, porque como te viste después, que no eras tú, pero eras tú, y viste al niño, y todo, me da la impresión de que hiciste una regresión espontánea hacia ese aspecto. Entonces la voz del hombre, de alguna manera, era el agente mediador, que ese sí puede haber sido alguna entidad espiritual que te empujara a conocer. Por eso lo perseguiste y lo sigues persiguiendo ahora, porque lo que te está diciendo es que tienes facultades y capacidades para entrar más profundamente en el campo mediúmnico y que eso lo tienes que desarrollar, conmigo o con la persona que tú desees, eso por supuesto. Pero que yo creo que aquí lo que hay es un potencial enorme de percepción extrasensorial que no deberías dejar perder. Pues la verdad es que fue cuando empecé a meditar. Lo primero fue que sentía una tía mía que había fallecido, que me llamaba, yo me asusté, dije no, 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 no. Y luego sí, bueno, es que yo desde que era pequeña pues iba a su habitación mucho, ya había muerto de muy joven, pero en casa de mi abuela estaba ahí su habitación y tal. En fin, que desde que empecé a meditar sobre todo me empezó a pasar, a no extenderme mucho porque hay más personas. Sí me gustaría hacer el curso, pues porque seguramente me aclarará cosas y podré, bueno. Pues encantado de que lo hagas, pero no tengas duda por lo que estás diciendo, que esa capacidad la tienes seguro, ¿eh? La tienes seguro. Ahora simplemente hay que desarrollarla bien, no creando expectativas inalcanzables, sino ir haciendo diferentes etapas. Pero Pues encantado muchas de que lo gracias. quieras hacer y también de saludarte si vienes al curso. Gracias, Ricardo, gracias a todos. Vale, pues la siguiente pregunta es de Sandra, que nos comenta que cada vez que alguien amado va a morir, alguien a quien quiere va a morir, ella siente mucha paz en su interior sin saber que esa persona va a morir. Entonces nos pregunta qué significado puede tener. Bueno, cuando ella siente paz, quizá le está llegando a ella, por intuición, ese traspaso de la persona hacia el otro lado, que por definición el otro lado no es un lugar de tinieblas, sino es un lugar de paz y de tranquilidad. Yo creo que está percibiendo a la muerte, la consecuencia, no la muerte, sino la consecuencia de la muerte, y le viene a ella en esa función de paz. Es realmente intuitiva, y entonces cuando se produce el óbito, a ella le llega esa sensación. Por lo tanto, también ahí tenemos otra persona con un potencial intuitivo. Mucha gente tiene esa intuición, mucha gente ve que tiene esa capacidad, pero lo importante, lo más importante, es que se dé cuenta de que todo hay que irlo formando, estructurando, y de ahí se sacan muy buenas conclusiones. ¿Tenemos alguna más? Sí, Gema nos pregunta si se puede usar amplificador de voz para hablar con ellos. Amplificador de voz. Bueno, a ver, lo fuerte que hablemos no va a generar mayor respuesta. Es más, la mayoría de gente que entran en contacto lo hacen en silencio, porque la voz es mental, ¿no? Es en el interior de la mente, ¿no? Por lo tanto, no hace falta que poner un mecanismo acústico para conseguir objetivos, ¿eh? No hace falta. Es todo mental. A veces sí. Si estamos yo, por ejemplo, a mí me pasa que a veces me habla alguna alumna, sobre todo si es mujer y tiene el tono bajo, que no la oigo. No, y entonces le digo, habla más fuerte, porque no te estoy oyendo, ¿eh? Eso sí, me puede pasar. Pero en este caso la amplificación sería aumentar el volumen de voz, ¿no? De lo que nos está contando, insisto. Pero cuando uno lo hace él mismo, la persona lo hace para ella, nos encontramos que no hace falta ni que hable. O sea, muchas regresiones que yo he hecho y son mentales, o sea, no se habla. No hace falta amplificador. Vale, y la última pregunta es de Pedro, que nos dice que ha hablado con sus familiares ya muertos en sueños y que si eso tiene que ver con la mediunidad. Sí. Tiene que ver directamente. Lo que pasa es que la mediunidad que él tiene, que tiene esa capacidad, como ha hablado con los familiares, pues exactamente a él le será fácil pasar del sueño
a la hipnosis, que no es sueño, la hipnosis no es sueño, la hipnosis es trance o estado de concentración, no sueño, sueño no jamás, aunque hipnos era el dios griego del sueño, se empleó mal la palabra. Se tenía que haber dicho sugestión. Pero bueno, hipnosis está puesto, y por lo tanto pasar de la experiencia onírica del sueño a pasar a las experiencias de la hipnosis, pienso que será relativamente fácil. De todas maneras, bueno, se nos va acabando el tiempo, pero si hay muchas preguntas y se dejan, intentaremos contestarlas todas, si nos las dejan en Sansara, para que nadie quede sin ser contestado. Lo que pasa es que también, evidentemente, si hacéis el curso y tal, estas preguntas van a salir en el curso, seguro, las mismas que están saliendo aquí, las mismas, pero sobre esto ya decidiréis. Vale, nos están saliendo 2 preguntas más, no sé si tenemos tiempo de contestarlas. A ver, venga, 1 y 2 y acabamos. Fernanda nos comenta que su hijo de 18 años ve y se comunica con personas que han fallecido y tomó la decisión de ser medium para ayudar a las personas, porque él siente que es un portal entre la vida y la muerte. Entiendo que esto es más un comentario que una pregunta. ¿Vale? Ella nos comenta eso, que su hijo ve y se comunica con personas que han fallecido y ha decidido ser medium. Pues nada que decir, que evidentemente tiene una vida difícil por delante, porque toda la gente que se dedica a la mediunidad en exclusiva, pues tiene muchos problemas. También muchas ventajas, muchas satisfacciones, como le pasaba a Cándido Xavier, ¿no? Pero también muchos problemas y después el síndrome del fraude siempre acompañándolos, porque hay mucha gente que no soporta estas técnicas, no las soportan literalmente y por lo tanto todo esto está ahí, ¿no? Pero yo creo que es una buena noticia porque estas cosas pasan así, ¿eh? Que la gente de alguna manera se autogestiona como medium y se dedica a ayudar a los demás, es verdad. Vale, y ya lo último, Mónica nos comenta que no sabe si es medium, pero que ha podido hablar con familiares fallecidos y amigos y sueña con que mucha luz le sale de las manos. Bueno, eso es sensibilidad. Habría que ver. La mediumnidad es cuando son mensajes claros, que no digo que ella no pueda conseguirlo, seguro que sí, pero lo que sí sé seguro que es sensible, que es una psíquica, pero quizá lo que tiene es que pulirse, ¿no? que aprender más técnicas, que es para eso el sentido del curso, para aprender unas técnicas eficaces que podamos emplear y no saber estarse un poco, ¿qué hago ahora? ¿No? ¿Qué hago yo ahora aquí? Pues era un poco esto. Bueno, pues si hemos acabado las preguntas, Alba, pues estoy sumamente satisfecho, ¿no? de haber hecho esta pequeña charla, de emplear con vosotros. Quiero animaros para que los que podáis, evidentemente, los que podáis, os apuntáis al curso y allí nos veremos. Y si no, pues cualquier cosa. Sabéis que a través del buzón de Sansara Espiritual podéis enviarnos preguntas y críticas o lo que queráis. Espero que críticas no muchas, pero bueno, si las hay, habrá que asumirlas. Y así pues nos despediremos. No sé si de Sansara tenéis alguna cosa que comentar o... Pues sí, darles las gracias a todos pues, por haber venido a esta charla y sobre todo por habernos hecho preguntas y habernos ayudado un poco a todos a que sepamos más de este tema y saber cómo funciona. Y nada, pues eso, agradecerles y que esperamos verles pronto por el curso y si no por el canal de YouTube que tiene Ricardo, que también hace meditaciones. Ha subido hoy además una para el sueño, por si todos queréis verla, yo ahora os paso el enlace por el chat. Y nada más, y daros las gracias por haber venido. Pues venga, amigos, y tanto a las amigas de Sansara como a los que habéis participado en esta charla, os deseo lo mejor, que tengáis salud, mucha salud y mucha suerte de aquí en adelante. Hasta pronto.